Apreciados estudiantes, cordial saludo. Este es un complemento a la unidad número 1 del módulo Pensamiento Administrativo. Tengo por acá una presentación, se les voy a compartir para que demos inicio entonces. Muy bien, el objetivo específico entonces de esta unidad es reconocer los orígenes del pensamiento administrativo, ubicándolo en el tiempo, en el contexto de la época antigua. Entonces lo que vamos a ver es la contextualización y la importancia que tiene la edad antigua para entender bien de dónde viene la administración, ese pensamiento administrativo. Lo primero que vamos a partir diciendo es que entonces hay dos premisas que debemos tener en cuenta de la administración, y la primera es que es una actividad tan antigua como el hombre, y la segunda es que está representada en todas las actividades, tanto en el hogar como en el colegio, el gobierno, la iglesia. Muy bien, todo líder entonces a través de lo que se ha estudiado de la edad antigua es que se ha considerado un muy buen administrador. ¿De qué? De países, de guerras, de empresas. Si bien es cierto, entonces reconocer la importancia de la administración no lo es tanto el hecho de la reconstrucción que tenemos a través del tiempo. Hay pocos registros, esos registros son vagos y su interpretación es poca, entonces es muy difícil hacer una reconstrucción en el tiempo, sobre todo en ese tiempo antiguo, de dónde viene la administración. Además, porque por ejemplo, en la edad prehistórica no se concebía a la administración como administración, entonces los registros son pocos. Comencemos entonces con ese pensamiento administrativo en la edad antigua, y hay importantes civilizaciones como la Sumeria, Egipto, la Babilonia, China, Grecia y Roma. ¿Qué podemos decir entonces acerca de la civilización sumeria? Había entonces sacerdotes como legisladores que, aunque eran personas mortales, que se creían que eran inmortales, pues hacían actividades mortales, tales como rendir cuentas de los actos, de los rebaños que tenían, de las propiedades que tenían. Y ya no hacían muescas en tablillas, sino que entonces se llevaba un control, para que si se moría el sacerdote, entonces podría quedar un registro para que aquel que viniera y cogiera su cargo, entonces pudiera saber qué había, en dónde estaba y de dónde a quién a quién se le debía. Entonces esas cuentas de inventario vienen de esta civilización. En la civilización egipcia, entonces, la construcción de las pirámides nos dejan una pregunta bastante inquietante cuando las vemos. Es que tenían una gigantesca labor administrativa. El solo hecho de saber que fueron en 20 años las construyeron y que habían más de 100.000 hombres, entonces por tal motivo, las situaciones incidentales como las de habitación, las de transporte, las de las mismas muertes de las personas que vivían ahí, de los nacimientos, entonces había un excelente sistema de organización. Hay un libro de pensamiento administrativo que se llama Paz Hotep, escrito de forma de consejos de padre al hijo, donde se abordan temas de planificación, de principios y prácticas administrativas, y de descripciones para desarrollar tareas, porque eran bastante pegados a las tareas. Entonces se decía qué se debía hacer, cuáles eran los ladrillos, de dónde se tenía que traer de las canteras, cómo se debían colocar, y eran bastante pegados a las tareas. La autoridad venía por el faraón, donde había también gobernantes o corregidores militares, que eran quienes recaudaban los impuestos. Reconocían la importancia de la especialización, y decía entonces que esta se venía por linaje, siempre se venía de padres a hijos, para que siempre esa función no se perdiera, y que entonces el que era, por ejemplo, artesano, no debía ser gobernante, porque entonces su tarea principal, que era el de ser artesano, se iba a ver como medio confundida con esa de gobernante. La civilización babilónica, entonces, de ella podemos decir que promulgaron leyes relacionadas con temas de regulación de la propiedad, como los contratos y los pagarés, y que tenían medios de control como registros en las tablillas. Hay un código de preceptos legales que es el Código de Hammurabi, acerca de regulación y la contribución al pensamiento administrativo, que siempre se ha venido dando desde, ese, desde esos preceptos legales que estaban establecidos ahí. Tenemos entonces un exponente principal, que es Nabucodonosor. Entonces este, que tenía técnicas de colores para saber entonces cuántos insumos tenían, con cuántos podían trabajar, técnica de colores, ¿cierto? Y tiempo también de almacenaje también con estas técnicas de colores.
Hay una civilización que si bien aquí no se menciona mucho, pero que es muy importante, es la de los hebreos, ¿cierto? Tenemos un máximo exponente que es acerca de Moisés, quien entonces con este éxodo había también una organización administrativa de saber quiénes eran los elegidos, cómo iban a pasar, cuántos iban a pasar y qué tareas tenían asignadas, qué roles tenían asignados entonces las personas que estaban destinadas para ese éxodo. Está él pues entonces determinado como un gran administrador con grandes habilidades en el gobierno. La civilización, mm, la civilización china, tenemos entonces enterados de ciertos principios de administración relacionados con organización, planificación, dirección y control. Ese es el aporte que ellos nos ha dejado a nosotros para poder dar un buen concepto de administración. Tenemos un gran exponente que es entonces Mencius, que propone la necesidad de utilizar un sistema o una metodología y métodos para una eficiente administración. Algunos patrones, era importante para él tener algunos patrones para poder gobernar. Eh, Teníamos un libro que se llama El arte de la guerra, ¿cierto? Que es un tratado militar que aún se estudia ahora y es vigente ciertas reglas que tienen y ciertas leyes en cuanto a planificación, ¿cierto? De cálculos mentales que se hacía, que si entonces este ganaba, cómo iba a ganar, y qué consecuencias traía cuando se ganaba, y decía que la dirección siempre tenía que ser con instrucciones bien dadas, concretas, concisas y que pudieran ser entendibles para todos, que ahí entonces residía ser un buen líder y que la responsabilidad llegaba a este siempre y cuando fuera bien dadas las instrucciones. Si no fueron bien dadas, entonces no se ejecutarían de buena forma. En cuanto a la civilización griega, entonces tenemos que se estableció un gobierno democrático, pues con todas sus limitaciones y falencias e implicaciones que allí se podrían encontrar dentro de sus aportes. Entonces tenemos de allí viene el método científico, y es que a muchas esferas entonces de las actividades siempre se aplicaba ese método científico de ver, observar, de formular hipótesis, de luego comprobarlas y luego entonces armar los resultados y las conclusiones. Mm, Tenemos dos exponentes principales que fueron Platón y Sócrates. Platón, quien era que decía que acerca de la especialización, siempre decía y estaba a favor de la especialización, lo mismo que venían diciéndose las anteriores civilizaciones, y era que siempre se debía especializar una familia para que no se perdiera entonces la tradición y en cierta labor, y que no deberían cruzarse, simultáneamente no se deberían trabajar. Y Sócrates con la universalidad de los principios administrativos, que decía que quien administra bien un negocio lo puede hacer bien también en el gobierno. Finalmente podemos hablar de la civilización romana como aquella donde que clasificó la empresa en tres: en la pública, la semipública y los privadas. La pública eran las empresas que realizaban labores del Estado, las semipúblicas a la empresa que pertenecía a los sindicatos, que era una especie como de mixta, y las privadas, que eran empresas manejadas por los civiles. Acá hay un punto importante que se ha venido siempre dando y que siempre se ha tenido en cuenta desde la administración, y es la importancia que ha tenido la iglesia y la milicia con esa organización jerárquica que siempre han tenido estas dos. Entonces siempre se toma como base desde esas civilizaciones y que siempre se ha venido dando, y que entonces es aún la tomamos para poder dar explicación de de esas, de esas estructuras jerárquicas que se ven ahora cuando hablamos de pensamiento administrativo. Muy bien, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Espero que se lean el módulo. Nos vemos en una próxima oportunidad.